Lecturas de la fiesta del bautismo del Señor. Domingo, 8 de enero del 2023. El tiempo de Navidad termina en la fiesta del bautismo del Señor. Este momento de la vida de Cristo indica el comienzo de su llamada vida pública y da final a unos 30 años de existencia sencilla y trabajadora, después de los episodios más reveladores de la infancia que se han ido celebrando en estas fechas pasadas. El bautismo, administrado por Juan a Jesús en el Jordán, es un momento esencial para comprender el Evangelio. Los apóstoles, todos ellos, comenzaban la narración de los hechos y dichos del Señor a partir de este momento, interpretándolo como la unción mesiánica del que sería llamado, por eso, el ungido, Cristo, ungido por el Espíritu Santo y consagrado para una misión predicha frecuentemente en los profetas. Los 4 evangelios relatan este episodio y así los textos que se añaden a ellos, conforme a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. De cara a todos los cristianos, esta fiesta presenta a Jesús como aquel a quien se ha de escuchar y seguir, completando en cada tiempo su misión, porque nosotros hemos recibido también su Espíritu en la iniciación cristiana, por lo que hemos de pedir la perseverancia continua en el cumplimiento de nuestro compromiso bautismal y de la voluntad del Padre. El bautismo de Jesús es una epifanía trinitaria. El Padre muestra al Hijo ante el mundo y lo consagra con el Espíritu Santo. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará, ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes, que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza de tu pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Responderemos al Salmo: el Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime: gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Segunda lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica ticia, sea de la nación que sea.
envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo. Aunque la cosa empezó en Galilea, me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la naturaleza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesita que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?» Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto». Palabra del Señor. Después de un largo periodo de silencio, la vida de Jesús se nos vuelve a mostrar. Jesús, nos cuenta el Evangelio, que se acerca a la ribera del Jordán, donde se encuentra su propio primo, Juan, el Bautista. Se pone junto a ellos, a su lado, como uno más, como un pecador más, como alguien que necesita ser ungido por el Espíritu Santo. Jesús se pregunta a sí mismo en ese momento qué es lo que tiene que hacer, cómo podría ayudar a toda esta gente, cuál es realmente la forma en la que tiene que llevar a cabo su misión, en definitiva su vocación, la voluntad de Dios, su Padre. Y tenemos que tener en cuenta que para Jesús, tal y como nos lo demuestra el Evangelio, ese encuentro con Juan el Bautista fue un momento y una experiencia de vida que dio un giro radical a su existencia. Después de ese bautismo, Jesús nunca vuelve a ser el mismo. Jesús nunca vuelve a su antigua vida. Pero llama la atención que Jesús tampoco se une a ese movimiento o esa acción que estaba haciendo Juan. Jesús entiende en ese momento, cuando es imbuido por el Espíritu Santo, cuando Dios, en una de esas 3 veces, recordemos que Dios en todas las Sagradas Escrituras únicamente 3 veces nos habla directamente, y esta es una de ellas, para hacernos ver, para dejarnos claro que Jesús es su Hijo. Es en ese momento cuando Jesús tiene claro cuál es su objetivo. Jesús centra ahora su vida, todos sus actos, en difundir, en llevar a todos y cada uno de los rincones posibles la buena noticia, la palabra de Dios, un Dios bueno, un Dios que quiere, un Dios que ama, un Dios que quiere salvarnos a todos, que nos ama a todos incondicionalmente. Esa transformación de Jesús no son realmente
una transformación que venga por esas palabras que le dice Juan el Bautista, o ese rechazo que Juan tiene en un principio hacia él, diciéndole: es que soy yo el que tengo que ponerme a tus pies, no tú a los míos. Es que tú me tienes que bautizar. Jesús no es eso lo que le transforma. No son siquiera el rito o el acto en sí del bautismo, ese gesto en el que Juan le vierte el agua por la cabeza. El verdadero hecho que transforma en lo más profundo de su alma la vida de Jesús es que justo en ese momento Jesús es imbuido, es penetrado, es inundado, es abordado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre. Y es en ese preciso instante cuando él siente de verdad que es realmente el Hijo de Dios, y es en ese momento cuando él entiende que su vida tiene que ser la de predicar ese amor incondicional de Dios Padre hacia todos nosotros. Esta lectura que nos presentan hoy los evangelios, esa experiencia que Jesús vive, tenemos que trasladarla a cada uno de nosotros. Tenemos, al igual que hizo Jesús, que entender cuál es el verdadero significado y la verdadera misión que tenemos todos aquellos cristianos que hemos sido bautizados. ¿Qué significa ese bautismo? ¿Qué significa ese momento en el que el Espíritu Santo nos imbuye? Porque la fe, el Espíritu, es un itinerario muy personal, íntimo, único. No hay dos vivencias iguales. Es un camino que cada uno de nosotros ha de recorrer a su manera, a su estilo, a su tiempo. Es muy importante, casi imprescindible, que todo aquello que escuchamos, bien sea de nuestros formadores, de nuestros guías espirituales, de los sacerdotes, reverendos, predicadores, es muy importante todo lo que nos dicen, todo lo que nos enseñan, pero lo que realmente es importante es que todo eso que nos dicen, que nos enseñan y que nos transmiten, lo interioricemos hasta el punto de pensar: ¿en quién creo yo? ¿Creo en Dios? ¿O realmente creo en aquellos que me hablan de Dios? Hemos de pensar si realmente nuestras creencias son en Dios o en aquellos que nos explican cómo es Dios, en aquellos que nos enseñan qué es Dios. No tenemos que olvidar nunca que hay que tener muy claro que la fe es una experiencia muy personal, íntima, es una relación íntima entre cada uno de nosotros y Dios, una relación que no puede ser sustituida por una obediencia o un seguimiento fiel, ciego, sin cuestiones de lo que otros nos dicen. No puede sustituirse por una creencia aférrima a unos dogmas estáticos.
desde fuera nos pueden decir cómo debemos de creer, nos pueden orientar, nos pueden dar a conocer la palabra de Dios, pero nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que vivir esa relación con Dios de manera íntima, de manera real, sin tapujos, abrirnos en canal con Dios, poner esa relación por encima de todo y de todos, incluso de aquellos que nos lo han dado a conocer. Tenemos que confiar en Dios porque Dios nos quiere. Dios nos ama de una manera mucho más pura, incluso que todos aquellos que nos hablan de Él. Tenemos que confiar ciegamente en Dios, en su amor, y no en aquellos que nos hablan de Dios. Es por ello que la fe no consiste tampoco en aceptar y creer sin más una serie de ritos o fórmulas predeterminados, repetirlos, asumirlos y llevarlos a cabo. No. Ser creyente, creer en Dios, sentir a Dios, imbuirnos de ese Espíritu Santo que penetró en Jesús y que transformó su vida. Eso no depende de una serie de fórmulas que hay que repetir de forma literal. Todo eso es muy importante, por supuesto, pero tenemos que configurar, tenemos que transformar nuestra vida para vivir una existencia cristiana, para tener una vida cercana a Dios. Es por eso que desde dentro el Espíritu Santo nos lleva a amar, a confiar, a creer en Dios incondicionalmente, al igual que Él confía en nosotros. Creer en Dios no es tampoco una situación o un cheque en blanco que recibimos al bautizarnos y que luego podemos disponer de él tranquilamente a nuestro libre albedrío, a nuestro antojo. No es algo que tengamos ya con el bautismo asegurado para siempre. Ser creyente es vivir constantemente, permanentemente, escuchando a Dios, escuchando a ese Dios encarnado en Jesús, acercando a todo aquel que podamos su palabra. Y sobre todo, aprender día a día a querer, a amar a los demás como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Porque la fe no es sólo un conjunto de dogmas y de certezas fijas, constantes, inmutables. La fe es algo que durante la vida de cada uno de nosotros se transforma, cambia. La fe está hecha sobre todo de esa unión, de ese momento en el que el Espíritu Santo nos imbuye, nos penetra, se hace parte de nosotros y nosotros nos hacemos parte de Dios. Es en ese momento en el que tenemos que entender, al igual que Jesús, que desde que el Espíritu nos ha tocado, nuestra vida ya no es la misma. En ese momento tenemos que entender que nuestra vida ahora
Consistirá en dar gracias a Dios por todo aquello que nos da, por todo el amor que recibimos de Él, por todo el amor que estamos obligados a dar a los demás por Él. Y nunca, nunca debemos olvidar las palabras que hoy, en el Evangelio, Dios nos decía a todos los hombres de su Hijo, y junto a Él, a todos y cada uno de nosotros, desde el momento en que nos bautizan. Dios afirmaba de Jesús que era su Hijo querido, pero Dios, desde el momento en que somos bautizados, nos dice a cada uno de nosotros: tú eres mi Hijo querido, tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo puesta toda mi predilección y mi confianza. Eso somos todos y cada uno de nosotros para Dios.